Iniciamos grabación. Buenos días. En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las 11 horas del día 17 de mayo del año 2010, fecha y horas fijados en casación número 4/2010 del índice del Tribunal Colegiado de Casación del Supremo Tribunal de Justicia, para que tenga verificativo la audiencia que prevé el artículo 417 en relación con el 426 del Código de Procedimientos Penales, a efecto de resolver el recurso de casación interpuesto por el licenciado Eder García Urueta, agente del Ministerio Público, relativo a la causa penal de juicio oral número 11/2010, en la que la licenciada Catalina Ochoa Contreras, licenciado Nezahualcóyotl Zúñiga Vázquez y el licenciado Rafael Baudín Jurado, jueces del Tribunal Oral de este Distrito Judicial Bravos, dictaron en fecha 3 de mayo del año en curso sentencia absolutoria a favor de Sergio Rafael Barraza Bocanegra, dentro del proceso que se le siguiera por el delito de homicidio agravado, que se dijo cometido en perjuicio de quien en vida llevó el nombre de Rubí Marisol Fraire Escobedo. La presente audiencia será presidida por el Tribunal Colegiado de Casación, integrado por los magistrados Flor Mireya Aguilar Casas, Roberto Siqueiros Granados y José Alberto Vázquez Quintero, este último en carácter de presidente, por lo que le solicito a los presentes apagar sus teléfonos celulares, así como guardar el debido decoro y respeto dentro de la presente sala de audiencia. De lo contrario, podrá ordenarse el desalojo de la misma. Esto de conformidad con lo establecido en los numerales 323 y 329 del Código Procesal Penal. Solicito a los presentes ponerse de pie para recibir a los magistrados. Buenos días, tomen asiento, por favor. Buenos días. Bien, siendo las 11 horas de este día, 17 de mayo de 2010, se declara abierta la audiencia ordenada mediante acuerdo de fecha 10 del mismo mes y año, dictado en el toca de casación número C-04/2010 y en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Se ha constituido la sala de casación integrada por los licenciados Flor Mireya Aguilar Casas, magistrada de la Primera Sala Penal Regional, el licenciado Roberto Siqueiros Granados, magistrado de la Tercera Sala Penal Regional, y presidiendo un servidor, licenciado José Alberto Vázquez Quintero, titular de la Segunda Sala Penal Regional. A manera de preámbulo, puntualizaremos que el recurso que hoy se analiza ha sido interpuesto por la agente del Ministerio Público contra la sentencia absolutoria que el 29 de abril de 2010 dictaron por unanimidad en el juicio número 11/2010 los jueces licenciados Rafael Baudín Jurado, Nezahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Catalina Ochoa Contreras, presidiendo esta última. Derivada de la acusación formulada por el delito de homicidio con penalidad agravada, cometido en perjuicio de quien en vida respondió al nombre de Rubí Marisol Fraire Escobedo, cuyas constancias consistentes en carpeta administrativa, copia certificada de 5 discos que contienen los registros de audio y video de las audiencias de juicio oral precitado, así como el escrito de agravios hecho valer por la parte recurrente, remitidos a este tribunal con el fin de resolver el medio impugnativo correspondiente. Cabe decir que en la presente audiencia nos regiremos conforme a lo establecido por el artículo 426 del Código de Procedimientos Penales,
relativos al recurso de apelación, así como 417 y 418 del mismo procedimiento. A continuación y para efectos del registro, solicito a los intervinientes que proporcionen sus datos de identificación. Por el Ministerio Público, Buenos días, señoría. Licenciado Noel Rodríguez Vargas, agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Mixta para la Atención de Homicidio de Mujeres, con datos y formas de notificación ya registrados ante esta sala. gracias. Edgar García Urueta, agente del Ministerio Público, con domicilio y forma de notificación ya registrados en este tribunal. Gracias. Ernesto Jauregui Venegas, agente del Ministerio Público, con domicilio también y forma de notificación registrado. Gracias. Luz Estela Castro Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, con datos ya registrados ante este tribunal, acusadora coadyuvante, y manifestando también que fue interpuesta por la ofendida y por la acusadora coadyuvante del recurso también de casación con fundamento en el artículo 20, apartado C, fracción segunda. Marisela Escobedo Ortiz, madre de Rubí, ofendida y acosadora coadyuvante. Gracias. De los señores fiscales, ¿quién hará uso de la palabra en esta audiencia? Su servidor, Edgar García. Gracias. Por la defensa, Joel Meneses Hernández, defensor público, con domicilio y forma para notificación ya registrados. gracias. La persona que lo acompaña, Licenciada Martelena Cervantes Parra, defensor público con formas para notificación ya establecidos ante este tribunal, y mi personalidad es en auxiliar de la defensa. gracias. Bien, de acuerdo a la carpeta que tenemos nosotros, el acusado ha sido debidamente citado. No lo encuentro aquí, nomás para que me lo confirme usted, señor defensor. No está. Bien. En virtud de lo que se acaba de exponer, que ha sido debidamente citado conforme aparece en la carpeta administrativa, continuamos con esta audiencia. Hago del conocimiento de los señores de la prensa que tienen derecho a esta estancia, tienen un derecho de preferencia a estar en esta audiencia. Acto continuo, se declara abierto el debate, haciéndole saber a las partes que deberán observar lo dispuesto en el artículo 36 del Código Adjetivo, esto es, abstenerse a alegar cuestiones ajenas a la materia de la audiencia y omitir argumentaciones redundantes. También les impongo el contenido de los artículos 419 y 421 del Código Instrumental de la materia relativos al carácter dispositivo y taxativo del recurso que nos ocupa, que limita a este órgano colegiado a entrar únicamente al estudio de las cuestiones planteadas en el escrito de agravios y los razonamientos que, vertidos en esta audiencia, tengan pertinencia con la decisión. Con el fin de acotar la materia de esta alzada, haré una breve reseña de los medios probatorios desahogados, de la sentencia impugnada y de los agravios expuestos por el inconforme, a lo que procedo en este momento. El Colegio de Primera Instancia recibió los siguientes elementos de convicción. La declaración de Marisela Escobedo Ortiz, quien manifestó que en diciembre de 2005, su hija Rubí Marisol, de 14 años de edad, llegó a esta ciudad proveniente de San Antonio, Texas, donde radicó 3 o 4 meses, pues esta desde la edad de 5 años vivía y estudiaba en El Paso, Texas, que debido a que el ciclo escolar estaba iniciado,
y por trámites requeridos por la Secretaría de Educación Pública, la menor no pudo ser inscrita en un plantel educativo, razón por la cual ambas se hacían compañía en la mueblería y carpintería, de los cuales la discente era propietaria, sitio en donde laboraba el señor Sergio Barraza, de 22 años de edad en aquel entonces, quien, según los datos que él le brindó a la de La Voz al momento de contratarlo, tenía una pareja sentimental de su misma edad y una hija de aproximadamente 3 años. Relató que por las noches laboraba como enfermera y que a finales de febrero, un día por la mañana, al regresar de dicho trabajo, se percató que su hija no estaba en la casa, por lo que se dirigió al taller y a la mueblería, pero no la encontró, que decidió interrogar al personal, incluyendo al imputado, en relación a si tenían conocimiento que la menor tuviera novio, y este último le contestó que no, pero que al negocio acudía a visitarla un hombre blanco, alto, de carro negro, cosa que el resto de los empleados negaron, siendo en ese momento cuando decidió dar parte a las autoridades. Agregó la deponente que al mediodía, cuando regresó acompañada de una unidad policíaca, sin recordar a qué corporación pertenecía, Sergio ya no estaba, que fue a buscarlo a su domicilio y la concubina de esta le informó que a 3 cuadras de ahí, en un cuarto construido con bases utilizadas para apilar mercancía, lo podían encontrar, que al ver a la policía, ambos, es decir, el imputado y la menor, salieron brincando bardas y escaparon. Al día siguiente, recibió la llamada telefónica de una señora a quien la pareja del sentenciado le proporcionó sus datos, informándole que su menor hija estaba con ella. Al ir a recogerla, se hallaba sola y llorando, suponiendo la discente que Sergio la abandonó en ese lugar y que estaba asustada, que el día 9 de mayo él se la volvió a llevar, por lo que decidió inscribir a Rubí en una escuela de cosmetología y contactaron a sus antiguas amigas de El Paso para que pasearan y su hija olvidara el percance vivido, que comenzaban con los preparativos de la quinceañera cuando el procesado visitó a la menor en su escuela 2 o 3 ocasiones y finalmente huyeron juntos, haciendo hincapié la declarante que ella nunca estuvo de acuerdo con esa relación por la diferencia de edades. Consultó un abogado quien le dijo que la conducta realizada por el hoy sentenciado era constitutiva del delito de estupro y que para comprobarlo la menor debía firmar aceptando que él se la había llevado engañada. Pero como veía a su hija muy entusiasmada con esta persona, Escobedo Ortiz dedujo que Rubí no accedería. Buscó un acercamiento con ella, quien le comunicó que estaba trabajando en la colonia Chaveña, en un puesto de discos apócrifos, lugar al que acudió a buscarla para pedirle que la acompañara, pero Sergio se lo impidió, diciéndole que si necesitaba hablar con ella, lo hiciera ahí, que La Voz le aclaró que desea platicar con su hija y él le dijo a la menor, vete para la casa. Tiempo después, la madre de la víctima se enteró que vivían muy cerca de ese sitio, por lo que nuevamente intentó contactar a su hija y en una ocasión, al tratar de seguir a Rubí para dialogar con ella, Barraza Bocanegra la tomó por las muñecas y forcejearon, a la vez que algunos de los discos que ofrecían en venta se cayeron, ordenándole a la menor que se alejara de ahí. Refirió que ese día, ya al oscurecer, salió de su casa y pudo ver que Sergio Rafael y un hermano abandonaban el sitio a bordo de un automóvil, instantes en que unas vecinas le informaron que le acababan de romper un vidrio al carro de la deponente y que a partir de ese incidente optó por mantenerse al margen y acudía al lugar de trabajo de la pareja para observarla de lejos y percatarse de que estuviera bien, que la otra hija de la declarante, llamada Jessica, intentó acercarse y convivir con la menor, pero esta nunca salía sola, siempre la acompañaba el sentenciado o la hija mayor de de nombre Ashley, de 5 o 6 años de edad, quien la mayor parte del tiempo permanecía con la pareja, situación que a decir de su madre prevaleció hasta que la víctima se embarazó, pues aproximadamente en el 6º mes de gestación, esta se presentó en casa de la discente y que a partir de ahí aquella llegaba desde la mañana
y ahí permanecía hasta la noche, por lo que la declarante cree que atravesaban por dificultades económicas, pues su hija procuraba comer 3 veces durante su visita. Incluso al retirarse, su progenitora le daba algo de dinero, que transcurrieron alrededor de 15 días cuando le confió que Sergio no tenía trabajo, que debían renta, que no tenían dinero para pagar el parto, solicitándole que le permitiera trabajar nuevamente a su pareja en el negocio familiar. Que la compareciente aceptó y lo contrató por segunda vez, reiterándole su total apoyo para solventar el nacimiento de su nieto, cosa que cumplió, pues la madre de la víctima asegura haber sido quien cubrió los gastos para practicarle la cesárea y que les prestó un departamento que ella utilizaba como bodega para que la pareja viviera sin pagar renta. Añadiendo Escobedo Ortiz que aparentemente todo estaba bien, que su hija cuidó a los hijos de su hermano durante algunos días hasta que el acusado se lo impidió, siendo el 22 de agosto la última ocasión que vio a Rubí, que el sábado 23 de agosto aquel ya no se presentó a trabajar y el día 25 de ese mismo mes él acudió al taller a informarle que esa semana no iba a poder trabajar porque su papá había tenido un accidente vial y que su mamá y su hermano estaban internados en el hospital, acordando entre los dos que el lunes regresaría a trabajar y que al preguntarle por la menor, Sergio le contestó que andaba consiguiendo una feria, lo que provocó el disgusto de la deponente, que a final de septiembre acudió al taller aprovechando que ni la discente ni él ni la discente ni el carpintero se encontraban en el sitio, comunicándole la encargada de la limpieza, de nombre Ramona Perea Hernández, que tanto él como Rubí y su hija habían viajado a la ciudad de Aguascalientes, a donde pensaban regresar unos días más, siendo esta la última noticia que la deponente tuvo del imputado, agregando que Sergio siempre tuvo control total sobre su hija, pues a pesar de que la declarante le insistía a la menor en regresar a la escuela o tener alguna actividad, él siempre se lo impidió, además de que constantemente se suscitaban discusiones por cuestiones económicas. Que los meses pasaron y a la discente y a su familia les inquietaba no tener comunicación o noticias de Rubí, más que se tranquilizaban pensando que como a esta no le sobraba dinero, prefería gastarlo en comida o ropa para su bebé, en vez de hablarles por teléfono, pero a principios de enero de 2009 le preguntó a Wendy Daniela Bocanegra, hermana de Sergio, por el paradero de la pareja, y ésta le dijo que no sabía nada, que ya tenía mucho que no los veía. Al día siguiente regresó acompañada de su otra hija, Wendy, y le respondió que Rubí no estaba con Sergio, que según él, ella se había ido con otro hombre, pero que no sabía dónde estaba, manifestándoles que la niña sí se encontraba ahí, cosa que alertó a la madre de la víctima, pues le pareció extraño que la menor hubiera dejado a su bebé. Que se trasladaron al domicilio de la mamá del acusado, quien les confirmó que Rubí había huido con otro sujeto y que la niña estaba a su cuidado desde septiembre u octubre, agregando que Sergio iba ocasionalmente y le llevaba leche o pañales pero que éste sufría y lloraba y que por ese motivo tenía un altar con fotografías de Rubí, que la suegra de la menor les permitió ver a la hija de la víctima, quien estaba desasiada, por lo que la de la voz le pidió que le comunicara a su hijo, se contactara con ella, y esa misma noche Rafael le habló por teléfono y le dijo que Rubí se había ido con otro hombre desde el 20 de noviembre, que al día siguiente, sin poder precisar si fue 3 o 4 de enero de 2009,
A las 7 de la mañana acudieron una vez más a ese domicilio y la señora Leticia salió y les dijo que ahí estaba Sergio, que se acercaran para hablar con él. Que al salir la de la voz le preguntó por su hija y le contestó lo mismo, agregando que la persona con quien se había ido su hija era un hombre alto, blanco, de un carro negro, insistiendo aquel que la menor huyó desde el 20 de noviembre y que al ver que no obtenían información se retiraron, y esta fue la última vez que la madre de Rubí vio a Sergio antes de ser detenido. A partir de aquí, aquella acudía todos los días a la casa de la mamá del acusado con el pretexto de ver a la niña entregándole dinero para las necesidades de su nieta, hasta que Wendy Gabriela le sugirió a la declarante que ya no les diera porque hacían mal uso del mismo. Que para el tercer domingo del mes de enero, toda la familia se dirigió a visitar a la niña llevándole pañales, leche y algunos juguetes, pero al llegar su consuegra les dijo que Heidi ya no estaba ahí porque el día anterior Sergio Rafael Barraza se presentó, la alistó, tomó la pañalera y se salió. Que el 27 de enero de 2009 la compareciente levantó el reporte de Rubí ante la Fiscalía de Personas Ausentes o Desaparecidas, señalando que entre el 25 y 30 de enero de 2009 acudieron a la colonia 16 de septiembre a los alrededores de la casa de Leticia Bocanegra, ofreciendo gratificación a quien proporcionara información del paradero de Rubí Marisol, a la vez que pegaban en los postes volantes con los datos de su hija, mismos que la mamá del sentenciado despegaba y rompía, motivo por el cual Jessica la enfrentó y aquella con palabras altisonantes le respondió que no tenían por qué andar haciendo tanto escándalo si Rubí se había ido con otro vato. Que el día 30 de enero de 2009 por la mañana les habló el joven Ángel Gabriel Valles Maciel para informarles que él sabía qué había pasado con Rubí, por lo que la discente, el señor José Antonio Monge y su hijo Eduardo Monge se entrevistaron con aquel por el rumbo de las instalaciones de la policía montada. Que al llegar Ángel se subió al vehículo en que viajaba la declarante y les dijo que se alejaran de ahí, que se dirigieron al centro de la ciudad y el menor, quien estaba sumamente nervioso, pues le temblaba la mandíbula, le preguntó a la de la voz si era la mamá de Rubí, contestándole esta que sí, que entonces Ángel le advirtió que lo que le iba a platicar era muy grave y comenzó a narrarle que a mitad del año, aproximadamente en agosto, estando él y otro grupo de jóvenes reunidos en la colonia donde viven, llegó Sergio Rafael preguntando quién lo podía acompañar a traer unos muebles y que Andy Alonso Barraza Bocanegra y otra persona de nombre Marcelino se ofrecieron y se retiraron con él, que horas más tarde, sin precisar cuántas regresaron estos dos últimos, y Andy Alonso les dijo: qué gacho, este vato se quebró a su ruca, agregando que como él no quería problemas, se alejó de ahí y que Sergio fue por su hermano David, de 13 años, para que le ayudara a tirarla, información que corroboró el de nombre Marcelino al señalar: sí es cierto, se quebró a su ruca y a un vato. Que más tarde llegó Sergio Rafael Barraza muy alterado y Ángel y sus acompañantes le preguntaron: oye, ¿es cierto que te quebraste a tu ruca? Respondiéndoles el imputado que sí, es que la encontré encuerada con un vato y la maté. Ya la fuimos a tirar a las marraneras, la metí en un tambo de basura, le eché mucha basura encima y le prendí fuego. La quemé y ya la fuimos a tirar entre David y yo, y el que se peineté también me lo quiebro. Agregando que el menor le refirió que el imputado les tomó los nombres a las personas que estaban ahí. Que Ángel le manifestó que decidió contarle lo sucedido porque asesinaron a un hermano suyo y su madre le exhortó a que tuviera valor, que Escobedo Ortiz le dio al impúber una gratificación de 500 pesos, tal y como lo había ofrecido en los carteles, y este compareció a declarar ante la unidad de ausentes y desaparecidos,
quienes a principios de febrero realizaron un operativo en el cual repartieron por las calles fotografías de jovencitas desaparecidas en ese tiempo. Movimiento al que la familia de Rubí se unió, y fue ahí donde un hombre que vio los volantes con la información de aquella le dijo a Jessica: yo sé qué le pasó a esta señorita, investiguen al novio porque ese muchacho le hizo algo. Por lo que esta, acompañada de un agente ministerial, cuestionaron al individuo, quien medio disgustado volvió a narrar lo mismo, que Sergio Rafael había matado y quemado a la jovencita que aparecía en el volante y que la había tirado por las marraneras, añadiendo que como su hija vivía en la misma colonia y esa gente era de lo peor, él no podía decir nada más, pues su familia corría riesgo, que no podía declarar, pero les proporcionó un número de teléfono en El Paso, Texas, y les dijo que se llamaba Lorenzo, que la declarante se comunicó con él, quien después de darle sus condolencias, le señaló ser el suegro de Andy Alonso Barraza, hermano de Sergio, y le narró nuevamente lo que ya antes había escuchado por boca de Ángel Gabriel Valles, refiriéndole el sujeto que con cautela trataría de conseguir información acerca del lugar donde dejaron a Rubí, por lo que días después la madre de la víctima se comunicó con aquel y se enteró de que Sergio, acompañado de una mujer para aparentar ser los padres de la niña, iba camino a Monterrey y de ahí se trasladaría a Durango, manifestando la declarante que posteriormente acudió al sitio conocido como Los Herrajeros, y ahí un empleado de la pareja sentimental de la deponente le refirió conocer a Jesús Obed Saldívar, uno de los mejores amigos de Sergio, quien se había mudado a la ciudad de Aguascalientes, de donde era originario, y allá, al igual que aquí, se dedicaba a vender discos de los denominados piratas, por lo que la de la voz supuso que su nieta y el imputado se encontrarían por allá, y en la Semana Santa, abril de 2009, la discente, acompañada de su pareja, el señor José Antonio Monge, y una comitiva del Departamento de Personas Ausentes y Desaparecidas, se trasladaron hasta aquella ciudad y localizaron a Jesús Obed Saldívar en un tianguis, cuestionándolo sobre el paradero del hoy sentenciado y su hija, respondiéndoles que los últimos días de enero Sergio había estado viviendo una semana en su casa y que desde que llegó le pareció sospechoso que no hubiera llevado ropa, únicamente la pañalera de la niña, que además le dijo que Rubí estaba en El Paso con su hermana y que el imputado no salía para nada absolutamente, ni siquiera a la puerta, añadiendo la declarante que Obed le manifestó que cuando los vio que andaban repartiendo volantes para encontrar a la víctima, le pidió al imputado que se fuera de su casa porque se imaginó que había un problema, que Saldívar Tavares le ofreció a Escobedo Ortiz comunicarse con Verónica Rodríguez, ex concubina de Sergio, y por medio de ella ofrecerle ayuda a para obtener datos de su localización, agregando que Obed le señaló a la declarante que fue muy difícil tener contacto directo con su amigo, pues la mamá de no lo permitía. Que más adelante la señora Leticia se presentó ante la unidad de ausentes y desaparecidos y proporcionó el número de teléfono de un domicilio particular en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, logrando finalmente comunicación con el imputado, trasladándolo a esta ciudad, quien, a decir de la deponente, cuando lo interrogaron los agentes ministeriales, inmediatamente declaró y aceptó que asesinó a la víctima, proporcionando la misma versión, que ella estaba con otro hombre, por lo que comenzó a golpearla, instante en el que el acompañante de la menor se fue, añadiendo a grandes rasgos que la mató y tiró por el camino real, cerca de un tiradero clandestino de cerdos denominado comúnmente como marraneras, agregando Escobedo Ortiz que el 18 de junio de 2009, al realizar un rastreo en el lugar previamente señalado por el sentenciado, encontraron huesos y grasa de puerco y restos humanos, pie derecho, peroné, húmero, radio de brazo derecho y 13 fragmentos de cráneo, todavía con masa encefálica quemada y algunos fracturados por la exposición al calor, tomando muestras de mucosa oral, y que el 24 de junio de 2009 le notificaron
a la de la voz que el dictamen de genética forense determinó que dichos restos sí pertenecían a Rubí Marisol Fraire y que ésta había sido expuesta al fuego. Añadió la deponente que como Sergio presentó un acta de nacimiento en la que se asienta que él es el padre de la niña, el juez no pudo determinar la probable responsabilidad de éste en la sustracción de la menor, pero dicha acta está fechada el 17 de septiembre de 2008, fecha en la que Rubí ya había perdido la vida, pues se dedujo que ella fue asesinada entre el 28 y 30 de agosto de 2008, para concluir diciendo Escobedo Ortiz que Sergio sabe lo que sucedió y ella también porque tiene conocimiento de hasta dónde puede llegar él. El testimonio de Eduardo Alejandro Fraire Escobedo, quien manifestó ser hermano de Rubí Marisol, la cual desde que tenía 14 años vivía en unión libre con Sergio Barraza, carpintero y pintor en el taller de muebles, propiedad de la progenitora del discente, que de ahí se dio la relación de pareja de ambos, que debido a que su hermana le ayudaba a cuidar a su hijo recién nacido por las mañanas, él recogía de su casa a su hermana y a su sobrina, las llevaba a la morada del discente y cuando salía de trabajar regresaba por ambas a su domicilio y las trasladaba hasta la vivienda de Rubí, que el último día que la vio, el 28 de agosto de 2008, hizo lo mismo, solo que su hermana no entró a la casa, se fueron ella y su hija con unas vecinas, suponiendo el declarante que iban de visita, que al día siguiente nuevamente pasó por ella a la hora acostumbrada, pero nunca salió, que la estuvo llamando con el claxon de su vehículo, le marcó al celular y nadie contestó, que su casa estaba cerrada con cadena y candado, por lo que él pensó que ya no quería cuidarle al niño y se retiró del lugar, que él siempre creyó que tarde o temprano esa relación se iba a terminar, porque ella era muy joven y Sergio, a quien por petición del Ministerio Público señaló como el que en esa audiencia vestía una camisa blanca, no era un hombre de provecho, por lo que no le podía ofrecer nada a su hermana, agregando que ésta siempre fue responsable con su hija, pues la menor se veía muy bien cuidada y atendida, motivo por el cual él confiaba que dejaba a su hijo en buenas manos. La declaración de Mónica Lorena Arias Hernández, quien señaló que Rubí Marisol Fraire era su cuñada con quien llevaba una buena relación, especialmente en el último mes de vida de esta, pues era quien la cuidaba a su bebé en la casa, a donde la víctima llegaba entre 7:30 u 8 de la mañana y se retiraba a las 6 o 6:30 de la tarde, que al regresar de trabajar platicaban ella y Rubí y de la relación de esta con Sergio Rafael Barraza Bocanegra, quienes tenían aproximadamente 2 años viviendo en unión libre, pero debido a que él casi no le permitía salir, ella únicamente convivía con su familia, madre, hermanos, cuñados, y con 2 amigas, Denise y Diana, quienes vivían enfrente de su domicilio, que por palabras de la propia víctima, la declarante sabe que ambos tenían muchos problemas, que él faltó a dormir 2 días a la casa con el pretexto de que su mamá se había enfermado, que Rubí le comentaba que ella no creía y que planeaba dejarlo, pues deseaba ingresar a una escuela de cosmetología, y él, por celos, no le permitía estudiar ni trabajar, que incluso la pasivo le comentó que había tenido un embarazo antes de que naciera su hija, pero sufrió un aborto debido a los golpes que el imputado le propinó, que la última vez que vio a Rubí Marisol fue el jueves 28 de agosto de 2008. Agregando la deponente, por petición del defensor del sentenciado, que el día 19 de marzo de 2009 declaró sobre una persona de nombre Eduardo con discapacidad física que fue novio de Rubí, mismo que con quien la víctima se comunicó en 2 ocasiones debido a que se encontraron en un centro comercial e intercambiaron teléfonos, haciendo hincapié la de la voz que su cuñada le comentó que jamás volvieron a tener contacto visual, pero que esta persona le habló por teléfono a la discente el día de su cumpleaños, 20 de diciembre,
para preguntarle si sabía dónde localizar a la víctima, respondiéndole a aquella que lo ignoraba. Que al inicio de la investigación para dar con el paradero de su cuñada, la declarante marcó al teléfono de Eduardo y contestó una muchacha llamada Diana, quien dijo ser esposa de aquel, aclarando Arias Hernández que no es la misma Diana, vecina de Rubí, que posteriormente Alejandro Fraire, hermano de la víctima, habló con Eduardo y discutió con él, pero aclara, fue por la preocupación y desesperación porque su cuñada no aparecía. 4. El ateste de Diana Berenice Lara Marmolejo, en el que señaló que desde hace más de 5 años es vecina de Rubí Marisol Fraire, quien tenía una pareja sentimental de nombre Sergio y que ambos procrearon una hija llamada Heidi, que la última vez que vio a la víctima fue en agosto de 2008, sin poder precisar la fecha exacta, pues se quedó aproximadamente 3 días en la casa de sus papás, manifestándoles que tenía problemas, para concluir diciendo que no recuerda haberle hecho una llamada el día 30 de agosto de 2008 a Rubí y que ésta nunca le comentó que tuviera un novio. 5. La testimonial de la menor Ruth Denise Lara Marmolejo, en la que manifestó que Rubí Marisol Fraire Escobedo era pareja de Sergio, sin poder precisar desde cuándo, que la última vez que vio a esta fue el 29 de agosto de 2008, cuando la de la voz se levantó para ir a la escuela y la vio acostada en su cama. Que por problemas con Sergio, la víctima y su hija Heidi permanecieron en su casa aproximadamente 3 días, agregando la declarante que sabe que Eduardo, hijo de un tapicero que tiene un negocio por la calle Valentín Fuentes, y Rubí, tiempo atrás, sin poder precisar qué tanto, fueron novios. Número 6. El ateste del menor Ángel Gabriel Valles Maciel, quien asistido por María Eugenia Rivera, psicóloga de la Unidad de Atención a Víctimas, manifestó que 2 o 3 veces vio que Rubí acompañaba al sentenciado a la colonia para visitar a los papás de este, agregando que aproximadamente el 20 de agosto de 2008 estaban en una alumbrada el discente y 3 personas más, un amigo suyo, el hermano de este de nombre Andy y otro más llamado Marcelino. Cuando llegó Sergio y les dijo que debido a que encontró a su esposa con otro hombre en la casa, por celos los tuvo que matar, que a ella le dio un balazo, la echó hasta abajo de un tambo y encima le puso basura y la quemó, agregando que aquel les mencionó que al sujeto que estaba con la víctima también lo asesinó, pues le había tirado unos balazos, que Sergio les platicó que él y su hermano David, a bordo de una van de color cremita con guinda, se llevaron el cuerpo de Rubí para el Camino Real, más adelante de las Marraneras, y ahí la tiraron, señalando el menor a petición del Ministerio Público que a quien él se refiere como el hombre que les relató lo sucedido estaba presente en la sala al momento de la audiencia y que es quien se encontraba al lado del defensor vistiendo camisa blanca, de tez blanca, alto y frente grande, concluyendo el discente que estos hechos cambiaron su vida, pues tuvo que salir de la ciudad porque Sergio y sus hermanos los amenazaron con matarlos si decían algo. 7. El relato del testigo Lorenzo Esteban Treviso Ruiz, quien manifestó que sabe que fue citado a declarar con respecto del homicidio de una mujer que no conoció, de la cual tampoco sabe su nombre, que a Rafael Gómez Rojas lo conoce desde hace unos 7 años, porque es albañil y han trabajado juntos en algunas ocasiones, que conoce a su esposa y a algunos de sus hijos, Raimundo, David, Andy y Sergio, que incluso en marzo del 2008 el discente le dio una van Ford modelo 82 de color crema con franjas negras de 6 puertas de su propiedad por un trabajo que aquel le realizó, pero que finalmente los primeros días de noviembre de 2008 se la recogió porque no se la pagó, señalando a petición del Ministerio Público que a quien se refiere como Sergio
se encontraba presente en la sala al momento de la audiencia vistiendo una camisa blanca. 8. La declaración de Gabriel Ataide Gameros, quien a preguntas de la Fiscalía señaló que es agente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal desde hace 7 años y en relación a los hechos dijo que durante la madrugada del 30 de agosto de 2008, él y su compañero Juan Arguijo recibieron un llamado de la central para acercarse a Estación Delicias a fin de atender una queja, que al llegar se entrevistaron con Rafael Gómez, quien les informó que al arribar a su domicilio, su hijastro le reveló que privó de la vida a su pareja, ya que la sorprendió sosteniendo relaciones sexuales con otro hombre. Añadió el de la voz que, virtud a ello, se trasladaron a la colonia 16 de septiembre, donde también se entrevistaron con Sergio Barraza, quien les confirmó dicha versión, relatándoles que efectivamente al llegar a su casa encontró a su mujer con otro hombre en pleno coito, por lo que los agredió físicamente hasta privarlos de la vida para después deshacerse de sus cuerpos. Que los efectivos municipales se trasladaron al domicilio de la pareja, propiedad de la madre de la víctima, ubicado en la calle Buchanan del fraccionamiento Cuernavaca, pero al no encontrar algún cuerpo o señas de violencia en el interior del mismo, interrogaron al acusado respecto al paradero de los cadáveres, reaccionando agresivamente y manifestando que no diría nada, agregando el agente que a juzgar por la forma en que hablaba, el sentenciado se encontraba bajo la influencia de alguna droga. Por último, en la audiencia del juicio señaló a Sergio Rafael Bocanegra como la misma persona a que se refiere en su declaración. 9. El ateste de Juan Manuel Arguijo, agente de Seguridad Pública Municipal desde hace 5 años, quien conoció con su compañero Gabriel Ataide en el sentido de que coincidió con su compañero Gabriel Ataide en el sentido de que la madrugada del 30 de agosto de 2008, en respuesta a un llamado de la estación Delicias, se entrevistaron con Rafael Gómez, quien les informó que su hijastro le comentó haber sorprendido a su pareja sentimental sosteniendo relaciones sexuales con otro sujeto y que por esa razón los golpeó hasta matarlos. Relatando que posteriormente se entrevistaron con Sergio Barraza, quien les confirmó la versión y les indicó el domicilio en donde cohabitaba con Rubí Fraire Escobedo, ubicado en la calle Buchanan del fraccionamiento Villahermosa o Cuernavaca, lugar al que también se trasladaron los citados oficiales, acompañados de su superior y el colega de este, quienes custodiaban a Barraza Bocanegra, sin recordar si también los acompañó Rafael, que inspeccionaron la vivienda, pero no localizaron cadáveres, rastros hemáticos o cualquier indicio sobre algún acto violento. Agregó que el sentenciado se notaba alterado y agresivo, al parecer bajo la influencia de alguna droga, negándose a indicar el lugar donde ocultó los cuerpos. Finalmente, en audiencia de juicio oral, señaló a Sergio Rafael Barraza Bocanegra como la misma persona a que se refiere en su declaración. 10. El testimonio de Rafael Gómez Rojas, quien al interrogatorio del representante social respondió que sí les informó a los elementos municipales lo que le comunicó Sergio Rafael Barraza, en el sentido de que golpeó a Rubí Marisol, a quien conoció mediante una fotografía que le mostró su pareja Leticia Bocanegra Ríos, madre del justiciable, y debido a que la sorprendió con un hombre en actos próximos al fornicio, agregando haber acompañado a los policías a realizar la inspección en el domicilio de la pareja, en donde no encontraron nada. 11. La declaración de Raúl Mora Morones, agente de la Policía Ministerial Investigadora, mismo que a preguntas de la Fiscalía dijo que desde el 27 de enero de 2009 inició la investigación respecto a la desaparición de Rubí Marisol Fraire Escobedo por el reporte interpuesto por Marisela Escobedo Ortiz, madre de la misma, que el de la voz participó en 4 rastreos sobre la zona de las caballerizas de la policía montada, especificando que uno fue a las orillas del Camino Real, otro cerca de una termoeléctrica,
otro más por donde se ubican unas marraneras y el último por donde está un panteón. Señaló que el 17 de junio de 2009 en las oficinas de la Policía Ministerial se entrevistó con Barraza Bocanegra, quien le manifestó que en el último día que vio con vida a Rubí discutió con ella, por lo que salió del domicilio y al regresar la sorprendió en relación sexual con otro hombre, razón por la cual la sujetó del cabello tirándola al suelo, la golpeó con las manos y que el individuo que la acompañaba logró huir del lugar. Que transcurrido este episodio, el sentenciado tomó a su hija y se retiró a la casa de sus padres, donde encargó a la menor, pidiéndole a su padrastro un vehículo para regresar al domicilio, donde aún se encontraba su concubina tirada en el suelo, misma que no reaccionaba, por lo que cubriéndola con unas cobijas, la subió a la unidad motriz y condujo rumbo a la policía montada, arrojando el cuerpo de aquella cerca de unas marraneras, ocultándola debajo de un colchón para después huir del lugar, agregando el declarante que con estos datos, el 18 de junio de 2009 se realizó nuevamente un rastreo localizando una osamenta, lo que motivó la intervención del Departamento de Servicios Periciales para que expertos en antropología verificaran si la misma era humana. Aclaró el elemento ministerial que los primeros 3 rastreos se hicieron antes de la última entrevista, 17 de junio de 2009, y el cuarto se realizó el 18 de junio del mismo año, el cual se llevó a cabo basándose en las características que proporcionó el sentenciado. A preguntas del defensor, Mora Moreno medularmente señaló que registró la entrevista realizada a Sergio Rafael, a quien previamente le hizo saber su derecho a guardar silencio, agregando que aun cuando no fue representado, su narración respecto a los hechos fue espontánea. 12. La determinación del perito en arqueología Alberto Peña Rodríguez, quien a preguntas del fiscal refirió que su intervención en los hechos consistió en examinar los restos óseos identificados con la clave FN 1529, encontrados el 18 de junio de 2009 en un basurero clandestino de la colonia fronteriza baja. Aludió que para recuperar estos y verificar si eran humanos, excavaron arqueológicamente el área donde se encontraron, añadiendo que localizaron huesos cubiertos por manteca de cerdo correspondientes a la pierna derecha hasta la rótula, que buscaron la otra sección fémur sin éxito, pero encontraron 38 piezas más de dicha extremidad, así como parte del brazo y 10 fragmentos de cráneo, completamente calcinados, que trataron de localizar el resto del cadáver, llegando hasta una capa estéril que correspondía a escombro de construcción y sobre el cual creen que se colocó el mismo, lugar en el que observaron lenticular de carbón muy focalizada, sección donde estaban los huesos. Mencionando el profesionista que en un segundo rastreo que se realizó el 1 de julio de 2009, se retiró la mayor cantidad de basura posible para que las lluvias de la temporada lavaran la grasa que está por encima de la capa estéril, y al excavar nuevamente se localizó otro elemento, el número 39, correspondiente al omóplato derecho, con lo cual se confirmó la hipótesis de que el cuerpo yacía en ese lugar y posteriormente fue carbonizado, pues estaba sobre una capa de carbón. Agregó que en tales intervenciones fue acompañado por la antropóloga Liliana Dorantes Ortega, y en la segunda estuvo presente otra arqueóloga y también una antropóloga, que luego de localizar los elementos óseos registraron las coordenadas del lugar, elaboraron un croquis arqueológico, realizaron impresiones fotográficas y también los embalaron para su análisis en laboratorio, mismo que concluyó que los huesos eran humanos y de una mujer joven. También señaló que el fuego se dirigió al cadáver, ya que la combustión fue focalizada, es decir, solo en el área donde se predijo la localización del cuerpo, puesto que la basura de alrededor no estaba quemada, lo que a criterio del perito se trata de una acción tendiente a desaparecer el cuerpo por
ende no descartó la posibilidad de una muerte violenta. En relación a las interrogantes del defensor, refirió que entre él y la perito Liliana Dorantes Ortega determinaron un cronotanatodiagnóstico aproximadamente de seis meses. Por otra parte, precisó que el 1 de julio de 2009, apoyados con un aparato satelital denominado GPS, rastrearon aproximadamente 3 hectáreas, aclarando que esta área fue distinta a la revisada el 18 de junio de ese mismo año. Número 13. La opinión de Liliana Dorantes Ortega, experta en antropología, misma que a preguntas del Ministerio Público respondió que el 18 de junio de 2009 participó en el rastreo que se realizó al poniente de la ciudad en la colonia fronteriza Baja, a fin de localizar el cuerpo de una persona del sexo femenino, y que cerca de unas marraneras encontraron 38 elementos óseos, 10 fragmentos de cráneo, un húmero y un radio incompletos, una rótula, una tibia y un peroné del lado derecho, huesos del pie correspondiente a 5 tarsos, 5 metatarsos y también 10 falangetas, todos con presencia de calcinación, describiendo en congruencia con lo manifestado por el perito Alberto Peña Rodríguez la zona del hallazgo y en compañía de este la inspección del lugar, a fin de buscar los demás restos para después embalar los encontrados y trasladarlos al servicio médico forense. Enfatizando la experta la importancia de que un descubrimiento de esta naturaleza participen un antropólogo y un arqueólogo, pues ambos en equipo con agentes investigadores y del Ministerio Público intervienen cuando a simple vista no se pueden observar las señas particulares de un cadáver, narrando que a diferencia de los criminalistas de campo que analizan escenas recientes, el arqueólogo examina aquellas en que más tiempo ha transcurrido, reconstruyendo los hechos en base a las evidencias encontradas y la manera en que se localizó el cuerpo. También dijo que con el objetivo de abarcar una mayor área de búsqueda, acompañada del arqueólogo citado y personal de la Fiscalía, participó en un segundo rastreo, el 1 de julio de 2009, localizando un omoplato que también resultó ser de una mujer. Agregó que los estudios técnicos practicados en los elementos óseos confirmaron que se trataba de una persona del sexo femenino de aproximadamente 1.55 a 1.59 metros de estatura, adolescente o adulto joven, sin localizar señas específicas sobre la identificación ni huellas de violencia, lo que, añadió, no puede descartarse ya que el estado carbonizado de los restos indica que trataron de deshacerse del cuerpo y pudieron existir lesiones en el tejido que por putrefacción o calcinación se perdieron. Respecto al cronotanatodiagnóstico, determinaron más de 6 meses al momento del hallazgo, ubicando el fallecimiento antes del mes de enero de 2009. Esto en relación a los restos localizados el 18 de junio de 2009. Señalando que los fragmentos del cráneo pudieron producirse debido a que, inciso A, por ser una cavidad que contiene líquido cuando es expuesta al fuego, explota para liberar la presión, pero normalmente expulsa un fragmento. Inciso B, pudo haber sido lesionado y quedaron fisuras que al liberarse la presión explotó, fragmentándose en varios pedazos. O inciso C, el cráneo se encontró carbonizado, por ende quedó sensible y al colocarle bolsas de grasa u otros desperdicios se terminó de fragmentar. Relatando que no debe descartarse la muerte violenta, pero dado que el número de huesos localizados fue escaso, pues el cuerpo humano tiene 206, no es posible localizar lesiones perimortem, señalando que no se puede precisar si al cuerpo se le causaron lesiones en vida o en muerte, ya que no existe tejido en los elementos óseos encontrados, agregando que la superficie del terreno que rastrearon
en las fechas referidas coinciden con los datos aportados por el perito en arqueología, aclarando que el cronotanato-diagnóstico de 6 meses lo concluyeron en base a la observación del material óseo respecto a si presentaba fisuras, pérdida de capa superficial y coloración. Número 14. La opinión de Alma Rosa Padilla Hernández, perito médico legal, quien al cuestionamiento del fiscal dijo que realizó el reconocimiento del material óseo que ingresó al servicio médico forense el 18 de junio y el 1 de julio de 2009, fragmentos de cráneo, húmero, cúbito, tibia y peroné derecho, así como pedazos de metatarso de pie derecho y una escápula derecha. Todo ello con el fin de determinar la causa de muerte y búsqueda de lesiones que pudieran orientar hacia un hecho violento, concluyendo que los mismos corresponden a una persona del sexo femenino de estatura entre 1.55 o 1.59 metros, sin poder determinar la causa de muerte debido a que no se observaron lesiones en los mismos y no contaba con cavidades como cráneo, tórax o abdomen, pues cualquier lesión en estas áreas pudiera ocasionar la muerte. Agregó que la presión del fuego hace que el cráneo explote en pedazos, en los cuales no se localizaron lesiones, determinando un cronotanato-diagnóstico de 6 a 12 meses, lo que le permitió concluir que la muerte de la víctima ocurrió dentro del lapso comprendido entre julio de 2008 y enero de 2009. La declaración de Luis Raúl Arreola Robledo, quien a preguntas de la Fiscalía dijo que como agente ministerial participó en la investigación de los hechos a estudio, señalando que el 18 de junio de 2009 arribó a la colonia fronteriza Baja porque le informaron que habían encontrado restos humanos pertenecientes a una mujer que tenía reporte desaparecida, que al lugar también acudieron una antropóloga y un arqueólogo, quienes realizaron un rastreo y lograron localizar restos humanos consistentes en partes del brazo derecho, pierna y fragmentos de cráneo. En congruencia con los otros testigos, el efectivo ministerial describió la zona del hallazgo, señalando que los elementos óseos encontrados fueron embalados por personal de servicios periciales, enterándose posteriormente que eran de una persona del sexo femenino que en vida respondió al nombre de Rubí Marisol, añadiendo que el 20 de junio de 2009 su coordinador le comunicó que ejecutara una orden de aprehensión en contra de Sergio Rafael Barraza Bocanegra por el homicidio de la antes citada, la cual cumplimentó haciéndole saber su derecho a guardar silencio, siendo que en el traslado le comentó por propia voluntad que estaba consciente de lo que había hecho y que aceptaba la responsabilidad de lo que le había pasado a Rubí, identificando el de la voz al sentenciado en la audiencia de juicio oral como la persona a que se refiere en su declaración. Número 16. Incorporación por medio de lectura de la copia certificada del acta de nacimiento de Rubí Marisol Fraire, donde se hace constar que ésta nació el 2 de octubre de 1991. 17. Serie fotográfica relativa al lugar del hallazgo y los restos óseos que fueron localizados. 18. La determinación de César Daniel Muñoz Rivas, perito en biología, mismo que al interrogatorio de la representación social, refirió que los elementos óseos identificados en la clave FN 1529/09 y el identificado con el número 529/09, ambos en relación a una muestra de ADN tomada de la mucosa de la menor de nombre Heidi Rubí, explicó que se extrae el ADN y se amplifican sus fragmentos para estudiarlos y obtener el perfil genético consistente en una relación numérica de alelos que se comparan contra otra de ellas, en este caso la referencia tomada de la mucosa de la menor Heidi Rubí, concluyendo de esta manera que existe una relación de parentesco biológico con la femenina identificada en la clave FN
1529/09. En el caso del elemento óseo señalado con el numeral 429/09, explicó que son 16 marcadores moleculares los que se manejan en las muestras de ADN, pero que aun y cuando con la metodología más sensible para obtener dicho perfil genético no fue posible lograr esa cantidad en aquel ejemplar, optó por utilizar otra más específica, consistente en 2 modelos para obtener los mismos alelos, a fin de estar en posibilidad de hacer una comparación, resultando que del kit comercial que se utilizó para el omóplato de los nuevos marcadores moleculares se obtuvieron 8, los cuales el 100% coincidieron con la fémina identificada con el número 529/09. También expuso que el equipo utilizado en el laboratorio de genética solamente identifica ADN humano y los kits comerciales únicamente amplifican ADN, con dicho origen, lo cual otorga un 99.9% de certeza en los resultados obtenidos. Es decir, en términos numéricos, existen 1.2 por 10 a la 27 millones de perfiles genéticos. Por tanto, tendrían que pasar 1.27 millones de perfiles genéticos para que se repitiera uno, lo que equivale a que todavía no han nacido las suficientes generaciones de seres humanos para que un perfil genético se repita, salvo en caso de gemelos, por ser engendrados por un mismo espermatozoide. Asimismo, señaló que los equipos con que cuenta el laboratorio son de la más alta tecnología, inclusive único en el estado, ya que se trata de un secuenciador genético modelo 3130 certificado a nivel internacional ante 3 instancias, una con sede en la ciudad de Granada, España, otra en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y otra en la Universidad de Berlín, Alemania, y que las 2 sociedades con las que existe interacción es la denominada Grupo Iberoamericano de Genética Forense de Granada y la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense de Argentina. Luego de que tanto el Ministerio Público como el defensor del sentenciado expresaran su alegato de clausura, Marisela Escobedo Ortiz añadió que cuando el imputado le quitó la vida a su hija, también destrozó el corazón de la discente y su familia, arrebatándoles todo por cuanto habían luchado, incluso el pequeño negocio en el que aquel laboraba, que a raíz de lo sucedido, toda la familia de Rubí, pero principalmente la de la voz, pues su instinto maternal se lo sugería, se han reprochado unos a otros el por qué no intervinieron a tiempo en la relación que la menor llevaba con Sergio, quien, mediante engaños, se la llevó a vivir con él para que, alejada de su familia, pudiera tenerla bajo su yugo, considerándola como un trofeo, agregando Escobedo Ortiz que a la fecha prefería vivir con el rencor que su hija le pudiera guardar por separarla de su pareja, a soportar el dolor que le ha causado su pérdida, porque a pesar de su corta edad, Rubí era una madre e hija ejemplar, quien cuando regresó al entorno en el que había crecido y darse cuenta que la unión con Barraza Bocanegra había sido un completo error, fue privada de la vida por de una manera por demás cruel, pues no le bastó con haberle arrebatado la existencia, sino que le negó un sepulcro en el cual la de la voz pudiera llorar su partida, a la vez que enlodó su nombre al asegurar que ella lo había engañado con otro hombre. Cuestionándose la madre de la víctima si el sentenciado de alguna manera podrá pagar por la vida que le truncó a su hija, pues ella jamás podría escapar del dolor al que éste la ha arrastrado, añadiendo retar a cualquier clérigo para que le diga dónde estaba Dios cuando el imputado le arrancó la vida a la menor de la manera en que lo hizo, concluyendo que por ella
Su nieta jamás sabrá quién es su padre, pues para la deponente, Sergio, al igual que Rubí, también dejó de existir. A la vez, Sergio Rafael Bocanegra manifestó, hago cita textual: yo sé, verdad, va dirigida a la señora Marisela, yo sé que es un daño grande, al igual nadie lo va a poder reparar, y como ella lo ha manifestado, que no me perdona, antemano te pido perdón, Marisela, porque sé que es un daño muy grande y al igual es cierto que como tú decías dónde estaba Dios y desgraciadamente yo no conocía a Dios en otro tiempo. Hoy me ha dado la oportunidad de conocerlo dentro de un penal y pues no tengo palabras. Es todo. Concluyo la cita. Posteriormente, el Tribunal de Juicio Oral estimó que los medios probatorios reseñados eran suficientes para acreditar, más allá de toda duda razonable, para acreditar más allá de toda duda razonable la existencia del delito de homicidio con penalidad agravada y la responsabilidad penal de Sergio Rafael Barraza Bocanegra en la comisión del mismo, perpetrada en contra de Rubí Marisol Fraire Escobedo, en virtud de que el Ministerio Público no había logrado acreditar el delito de homicidio, pues no obstante que desde su perspectiva se demostró la muerte de Rubí Marisol Fraire, resultado material. Al no comprobarse la causa de muerte, concluyeron que era imposible tener por cierta la existencia del nexo causal entre la conducta del acusado y el deceso de la víctima. De igual forma, aseveraron que el material demostrativo era insuficiente e ineficaz para acreditar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal de Sergio Rafael Barraza Bocanegra en su comisión. Ello, a pesar de que le dieron valor demostrativo a todos y cada uno de los elementos de convicción desahogados, ya que en términos generales, por cuanto hace al aspecto subjetivo, estimaron que no existían datos que tornaran inverosímiles sus versiones, que eran coincidentes entre sí, amén de que no advirtieron contradicciones ni la existencia de datos que revelaran algún interés por faltar a la verdad. Empero, 1. Afirmaron que en virtud de que ninguno de los testigos presenció el ataque homicida, sus asertos eran ineficaces para convencerlos de que Barraza Bocanegra había privado de la vida a la menor Rubí Marisol Fraire. 2. Por otra parte, señalaron que el acusado se había reservado su derecho a declarar en juicio, circunstancia que les impedía valorar sus declaraciones anteriores, es decir, los relatos a cargo de Ángel Gabriel Valles, Rafael Gómez Rojas, Raúl Mora Moreno, Alberto Peña Rodríguez, Gabriel Atay de Gameros y Juan Manuel Arguijo, quienes en audiencia dieron cuenta de lo que escucharon decir al procesado en diversas fechas. 3. Lo anterior, a partir de que desde su perspectiva el proceder de esa forma, otorgando eficacia probatoria a dichos relatos, conculcaría lo dispuesto por los artículos 332 y 374 del Código de Procedimientos Penales relativos al principio de inmediación, pues en el primero de los casos el dispositivo refiere que la prueba que debe servir de base a la sentencia debe rendirse durante la audiencia del debate de juicio oral, mientras que el diverso cardinal establece que el tribunal habrá de formar su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral. 4. Por último, alegaron que la información proporcionada por los testigos de cargo tenía su origen en una fuente única, a saber, el dicho del propio acusado. Que la información que éste vertió era dubitable, pues tenía fama de no decir la verdad y alardear, según lo dicho por la madre de la víctima, y que existía contradicción entre lo manifestado por Ángel Gabriel Valles en el sentido de que la acción homicida fue producto de disparos de arma de fuego y lo dicho por otros testigos, quienes declararon que Sergio Rafael les indicó que había golpeado a la víctima en la cabeza,
lo que, aunado a la incertidumbre de la causa de muerte, les impedía atender cualquiera de las versiones. Por su parte, la institución recurrente, luego de transcribir lo expuesto por los órganos de prueba durante la audiencia de debate, en síntesis se quejó de lo siguiente. Número 1, que los jueces violaron los principios reguladores de la prueba, tema que expusieron a partir de las siguientes aristas. Número 1, que la sentencia combatida es incongruente, pues alega que el tribunal oral, al valorar los órganos de prueba desahogados en el transcurso del debate, en principio concedió valor a cada uno de ellos en específico. Sin embargo, en forma posterior argumentó que tales atestes no le merecían convicción a efecto de acreditar la materia toral del proceso, esto es, el delito y la responsabilidad penal del sentenciado. Número 2, que los elementos de convicción no fueron valorados conforme a la sana crítica, es decir, atento a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. 3, que no justipreciaron el material demostrativo mediante la utilización de la prueba indiciaria. 4, que el tribunal de primera instancia no tomó en cuenta algunas probanzas en particular, refiere el casacionista, la declaración rendida por el acusado antes de que se declarara cerrado el debate. 5, que los jueces orales indebidamente le restaron valor crediticio a algunos medios de prueba bajo el argumento de que tenían su origen en una sola fuente. De igual forma, aseguraron que la sentencia impugnada carece de motivación, críticas que dirigen en contra de la resolución dictada por los jueces en audiencia de juicio oral, por lo que estiman la procedencia del recurso de casación en contra de la misma en términos de lo dispuesto por el artículo 424 del Código de Procedimientos Penales, que, atendiendo al aspecto fundamental del disenso, se refiere específicamente a la fracción sexta que textualmente establece: la sentencia será motivo de casación cuando, sexto, no se hubiere observado las reglas de la sana crítica, de la experiencia o de la lógica, o se hubiere falseado el contenido de los medios de prueba. El escrito que a manera de motivo de censura presentaron las acusadoras coadyuvantes se puede resumir de la siguiente manera. Inician señalando los antecedentes del caso, después en el epígrafe que reza agravios aluden a las disposiciones legales violadas por parte del tribunal oral, mientras que en el rubro denominado alegatos de recurso de casación básicamente se advierten las siguientes inconformidades. 1. Que el delito de homicidio con pena agravada se acreditó con la información que rindieron en la audiencia de juicio los agentes de Seguridad Pública Municipal Gabriela Taide Gamero y Juan Manuel Arguijo, así como los peritos arqueólogos Alberto Peña Rodríguez, la antropóloga Liliana Dorantes Ortega, la médico legista Alma Rosa Padilla Hernández y el biólogo César Daniel Muñoz Rivas. Los dos primeros, al recibir información por parte del acusado en el sentido de que él privó de la vida a Rubí Marisol Fraire Escobedo, mientras que los expertos realizaron los exámenes de cuyos resultados se obtuvo que los restos óseos encontrados eran humanos y pertenecían a la víctima de referencia. 2. Que fue indebido que los jueces descalificaran tales órganos de prueba, ya que también se cuenta con lo declarado por Rafael Gómez, padrastro de Sergio Rafael, basándose en que la testigo Marisela Escobedo Ortiz señaló que éste tenía fama de no decir la verdad y de alardear lo que a su parecer resultó infantil. Lo anterior fue sustentado en las tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia, cuyos títulos son los siguientes: Testimonial, análisis y valoración de la prueba, y menores de edad incapaces. Por último, concluyen haciendo una narrativa de las consideraciones de género, peticionando la revocación de la sentencia impugnada. A continuación, se le concede el uso de la palabra al representante social,
a fin de que manifieste si desea agregar algo más al resumen hecho por este tribunal respecto de los agravios presentados, en la inteligencia de que al decidir intervenir en esta audiencia lo haga en los términos del artículo 421 de la Ley Adjetiva Penal, el cual le impide invocar nuevas causales de casación, por lo que el uso de la palabra sería en todo caso para dejar debidamente esclarecido algún tema ya tratado. Tiene el uso de la palabra, señor fiscal. Muchas gracias. A efecto de sustentar mi exposición y abonando al principio de publicidad, solicitaría a este tribunal me permitiera hacer una proyección en PowerPoint de la argumentación que tiene esta fiscalía, la cual en los términos que acaba de señalar el tribunal no es para señalar un motivo nuevo de inconformidad, sino únicamente para apoyar lo ya señalado en el escrito de agravios. Bien, bajo los extremos explicados, se declara procedente la proyección que usted pretende exhibir. Solicitaría únicamente apoyo del Departamento de Informática a efecto de que nos pusiera la proyección. Encargada de sala, por favor, bríndeles el apoyo requerido. Aquí está ya. Señor magistrado, solicito por favor un breve espacio para que salir un momento por cuestiones de carácter técnico. No le escuché bien. Que por favor solicito un receso por cuestiones de carácter técnico que necesita la señora, la ofendida. En tanto se hacen las cuestiones aquí de logísticas que nos permitiera salir. Bien, se hace un receso de 10 minutos. Suspendemos grabación, por favor. Damos grabación. Bien, después de esta breve pausa, reanudamos esta audiencia a fin de que el Ministerio Público haga la exposición que requirió aquí para lo cual solicitó el apoyo técnico de la proyección. Adelante, señor agente del Ministerio Público. Muchas gracias. Previo a iniciar con la exposición, nada más deseo dejar sentada una precisión en relación a lo que el tribunal señaló de los motivos de casación de la sentencia, que refirió que se actualizaba en nuestro concepto la hipótesis de la fracción sexta. Adicional a ello, en nuestro escrito de agravios señalamos también las hipótesis de las fracciones primera y segunda, que se refieren a que violara en lo que atañe en el fondo de la cuestión debatida un derecho fundamental o la garantía de legalidad, y en la fracción segunda que carezca de fundamentación, motivación o no se hubiese pronunciado sobre la reparación del daño. Sentado ello, iniciaríamos pues con la exposición dentro de los límites del escrito de agravios ya presentados por escrito. Lo primero que solicitaríamos a este tribunal colegiado sería se nos tenga reproducido el pliego de agravios presentados ya por escrito. Previamente se consideren fundados, operantes, suficientes a efecto de revocar el fallo absolutorio y en su lugar se dicte una sentencia de reemplazo, dictando ahora fallo condenatorio, tal y como iremos señalando a lo largo de este escrito. Queremos referirnos en relación a nuestra intervención que el Ministerio Público en nuestro concepto cumplió con las obligaciones que le da el artículo 21 constitucional, que es señalado como concepto de violación en nuestro escrito, en el sentido de que al Ministerio Público le corresponde la carga de la prueba, esto es, aportarle al juez los medios de prueba aptos y suficientes para acreditar el hecho delictivo, lo cual en nuestro concepto y tal y como se señala en el desarrollo de los agravios se realizó.
¿Con qué estándar? Y es algo que no tomó en cuenta el tribunal, con de la duda razonable. La duda razonable ahora es nuestro estándar para dictar un fallo condenatorio, que no haya, más allá de toda duda razonable, una causa de exclusión, etc. En el particular, se demostró más allá de toda duda razonable el hecho delictivo. Un estándar probatorio consideramos más bajo al estándar del sistema tradicional, a diferencia en el que se acreditaba la plena responsabilidad y el cuerpo del delito. En el sistema acusatorio no. Lo que se pide es de que no haya, más allá de toda duda razonable, alguna causa por la cual no se pueda sentenciar. Luego entonces, el estándar probatorio para dictar un fallo condenatorio es inferior al del sistema tradicional, cosa que no rescató el Tribunal de Juicio Oral. A diferencia también con el sistema tradicional de que en donde el punto final para el Ministerio Público era el pliego de conclusiones, en donde había incluso un formato o una forma dentro de nuestro Código de Procedimientos Penales para desarrollarse, en el cual, si no era detallado, como decía nuestro código, había una consecuencia incluso de una absolución, lo que no sucede en nuestro código actual, en el que incluso los alegatos de clausura son libres, ni siquiera dan la carga procesal de aportar argumentos, tesis, doctrina, a diferencia del sistema tradicional. Ello a contraluz ahora de las obligaciones del Tribunal de Juicio Oral. En el sistema acusatorio, el artículo 21 constitucional señala que la imposición de las penas corresponden a la autoridad judicial. ¿Qué implica ello? Implica que la carga entonces desahogada la prueba por el Ministerio Público o por las partes, la apreciación, valoración, es ahora carga del tribunal, no de las partes. ¿Cómo debe de valorar? Y fue algo de que se violó en nuestro concepto conforme a la sana crítica que corresponden a las reglas de la lógica, los conocimientos científicamente alcanzados y máximas de la experiencia, que en nuestro concepto fue una de las consideraciones que fueron violentadas. Ahora, este sistema acusatorio le da la libertad probatoria y la amplitud probatoria que señalan los artículos 330, 333 del Código Adjetivo de la materia, lo que a contraluz, entonces la forma también de valorar sería, o una de las formas más comunes para valorar entonces la prueba sería mediante la prueba indiciaria, lo que no tomó en consideración el Tribunal de Juicio Oral, que fue fraccionando y valorando en lo individual cada prueba y desdeñándola, llegando al grado tal que incluso que una prueba de cargo de las principales, que sería el testimonio de la señora Maricela Escobedo, madre de la víctima, la convierte en una prueba de descargo. Lo que llama la atención para la Fiscalía, puesto que de ella nada más obtuvo el hecho de que el imputado alardeaba. Luego entonces, tomando esa consideración únicamente y no el dicho total que vertió ante el Tribunal de Juicio Oral y que ya fue señalado en toda su amplitud por este tribunal, lo toma como testigo de descargo y aún más, sin existir ninguna prueba de descargo por parte de la defensa. Luego entonces, esas obligaciones por parte del tribunal, en nuestro concepto, no fueron cumplidas. Ahora bien, según nuestro escrito de agravios, entonces, violenta la valoración de la prueba, lo que implica la vulneración de garantías individuales, que es la falta de motivación,
y fundamentación de una sentencia. Al no tomar en cuenta la prueba indiciaria, al existir incluso incongruencia dentro de la sentencia, tal y como señalamos en nuestro escrito de agravios, puesto que el tribunal da valor en lo individual a las pruebas, pero a pesar de haber dado valor a las pruebas, no le causan convicción, lo cual se traduce en una congruencia interna dentro de la sentencia. También queremos destacar que el tribunal, al valorar la prueba, no lo hace valorando la prueba en sí, sino tratando de valorar lo desahogado dentro de la carpeta de investigación. Esto es, no valoró los testimonios que se desahogaron con inmediación en el tribunal, sino que lo trató de hacer con respecto a la carpeta de investigación. Para precisar esto, y bueno, a detalle se encuentra en el escrito de agravios, pero ejemplificando este punto, trata de, o le resta valor al dicho del policía, del agente Mora, al señalar de que no cumplió con las obligaciones procesales en aquella etapa. Esto es, tener la asistencia de un defensor al momento de tomarle la entrevista al acusado, en ese momento imputado, siendo que lo que debió haber valorado el tribunal es, primeramente, si en la etapa de juicio oral se desahogó la prueba con todas las cargas procesales que le exige, esto es, presencia del juez, Ministerio Público, defensa. Lo que no hizo el tribunal, sino que se retrotalló al momento en que el policía recibe información por parte del acusado. Y aún retrotallándonos a este momento, por cuanto a la agente Mora, encontramos que cuando entrevista al acusado, lo hace en ¿qué? Lo hace en base a un extravío. ¿El extravío de quién? De Rubí. Luego, si de ese extravío el imputado agrega información adicional al extravío, no era previsible para el policía incluso ponerle un defensor, porque no, la autoridad no puede prever esas situaciones. Las cuestiones adicionales a la entrevista inicial no pueden ser previstas por la autoridad. Luego, si entonces al entrevistarlo en relación al extravío de Rubí, él señala, la maté, no requería ninguna de las formalidades que señala el Tribunal de Juicio Oral. Lo mismo cuando le va detallando a cada uno de los testigos, como al padrastro, como a los agentes de policía municipal, como al menor Ángel, le va detallando el imputado a cada uno de ellos que él priva de la vida a la víctima, menos a ellos cuando se trata de particulares con particulares. Incluso no hay ninguna regla procesal para que en ese momento se aplicara y un particular le tuviera que poner un defensor público al imputado para que le hiciera el señalamiento. Por el contrario, el Tribunal de Juicio Oral debió haber valorado la prueba al momento en que estuvieron sentados en esta misma sala los testigos, puesto que aquellos eran antecedentes de investigación. Los medios de prueba o órganos de prueba se desahogaron aquí en el tribunal.